Celebramos este domingo la solemnidad de Pentecostés. Narran los Hechos de los Apóstoles que ese día estaban los 12 reunidos en un mismo lugar cuando de pronto se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Sabemos que ese día se convirtieron miles de personas que estaban allí con motivo de la fiesta de Pentecostés, y ese día comienza la Iglesia y la difusión de la Iglesia hasta nuestros días, hasta hoy. Sabemos por la historia y basta mirar alrededor la eficacia del Espíritu Santo, qué potencia tiene, qué poder de transformación del mundo, de las personas, de la historia misma. Desde aquella primera Pentecostés hasta la de hoy han pasado 2022 años, bueno, un poco menos, casi 2000 años. Y se pueden distinguir quizá algunas etapas fundamentales en todo este tiempo. Una primera de persecución por parte de Roma a los cristianos, caracterizada por el heroísmo martirial de estos, que se puede decir que está motivada por los derechos del imperio. El imperio se aliaba siempre con la religión que consideraba verdadera, porque buscaba en ella como la confirmación, la seguridad de que las cosas le iban a ir bien humanamente. Y por eso va contra la religión cristiana, contra los cristianos, contra la Iglesia. Una segunda etapa que comienza con Teodosio, cuando de pronto el imperio se adopta la religión cristiana como la oficial, y que es un periodo caracterizado no tanto por los derechos del imperio, sino por los derechos de la verdad, que en este caso es la verdad revelada fundamentalmente, y por tanto hay como un maridaje entre el poder político y el poder religioso. El poder político se pone al servicio de la verdad revelada, y eso hace que en no pocas ocasiones ambos poderes, la potestad y la autoridad, se mezclen y se confundan, y haya momentos en que los gobernantes civiles gobiernan la Iglesia, o los eclesiásticos el mundo civil, el imperio o el Estado, la polis. Y esto durará mucho tiempo, demasiado tiempo, hasta que se puede distinguir una tercera etapa con el liberalismo, en que prima no los derechos del imperio, no los derechos de la verdad, sino que se pone el foco en los derechos de la persona. El derecho que tiene la persona a confesar la religión que en conciencia considera verdadera. Y esto ha sido algo, pues una relación y un cambio borrascoso en los últimos siglos entre el poder civil y la Iglesia, que finalmente en el Concilio Vaticano II ha proclamado de manera muy solemne la libertad religiosa, el que la autoridad civil, las leyes, han de reconocer los derechos de la conciencia a seguir la religión que considere verdadera y que no perturbe el orden público, y también la promoción de la religión como un elemento fundamental del bien común. Esto es lo que se llama la laicidad cristiana. Algo que vamos los cristianos, por falta de costumbre, asimilando poco a poco. Pero todavía nos quedan como muchos tics, muchos hábitos, muchas costumbres tomadas de eso que se podría denominar la cristiandad, de ese estado como de fusión entre lo religioso y lo político. Y a esto me parece que se refiere el Papa cuando algunas veces habla de la mundanidad espiritual, cuando se refiere a una especie de autoafirmación de grupos o de personas cristianas como muy identitaria, como
de tipo cultural, una afirmación de sus convicciones o de sus comportamientos, de sus costumbres, como superiores a las del otro, y que se sienten generalmente hostigados por esta decadencia del relativismo y que tienen una actitud reactiva frente a ella, pero también un poco encapsulado, un poco haciendo dialéctica, haciendo un poco el juego a la cultura woke, o simplemente conjugando sus mismas categorías. Estamos más bien en un cambio de época, de alguna manera un nuevo inicio. El Espíritu Santo ya aparece en el Génesis como sobrevolando el caos inicial, las aguas informes del principio, caos del que saca el cosmos, la organización, la diferenciación, ¿no? A tierra y agua, y dentro de cada uno de ellos pues, las plantas, los animales, todo. Lo mismo ocurrió hace 2000 años con la aparición por acción del Espíritu Santo de la Iglesia, y pasa en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo trabaja y hace que vaya saliendo el cosmos, el orden interior, la santidad, y seguramente hoy el Espíritu Santo está deseando pues de nuevo una nueva evangelización, que es lo que los papas últimos llevan proclamando, una nueva evangelización. Decía San Juan Pablo II que una fe que no sea cultura es una fe no suficientemente asimilada, no fielmente vivida, y efectivamente se hizo cultura en la cristiandad, en la Edad Media, pero ha de hacerse cultura nuevamente hoy, y se puede inculturar en distintos lugares y en distintos momentos de distinta manera. Y hoy es un nuevo inicio para el Espíritu Santo. Hay que volver a empezar y hay que confiar de nuevo en él, de poner un poco la confianza en las propias fuerzas, o en o estar simplemente a la defensiva para intentar, batiéndose en retirada, que la cristiandad se vaya desmontando más lentamente, sino más bien procurar ser propositivos, volver otra vez a ser colaboradores del Espíritu Santo, que es el gran evangelizador, el protagonista de la evangelización. Estamos, por tanto, en un momento especialmente importante de la historia en el que el Espíritu Santo tiene de nuevo un protagonismo semejante al del principio. Y es el Espíritu del amor. No olvidemos que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y este tipo de expresiones, el Espíritu de amor, el Espíritu Santo, seguramente despierten en algunos pues una simpatía natural, pero un poco amorfa, fofa, con poca consistencia, y en otros, por contraste, una cierta sospecha, como un cierto buenismo, un discurso que es pues rendición, que es relativismo, que es conformismo, que es falta de convicciones. Y no tiene nada que ver ni con una cosa ni con otra, sino que estamos hablando del amor, que el Espíritu Santo es amor, que Dios es amor. Y con esto no estamos haciendo poesía. Esto no es nada de buenismo, esto es muy difícil, esto es imposible humanamente. Estamos hablando de pasar de confiar en nuestros puños, en nuestras fuerzas, en nuestras ideas, a confiar en la fuerza de Dios, en la verdad. El amor no es dialéctico, es dialógico. El Espíritu Santo no formó guerreros que combatían las distintas culturas, sino misioneros. Y por tanto hoy se necesita, para esta nueva evangelización, para este nuevo inicio, escuchar al Espíritu Santo y captar sus propuestas, que van siempre en la línea de amar y de, a partir del amor, volver a inculturizar todo el mundo. En este caso todo el mundo, porque está globalizado, y seguramente esta nueva evangelización no será por etapas geográficas, sino que será, en la medida que se realice, afectará al mundo entero. Se necesita para esto cultivar un espíritu de finura,
El amor es dialógico, no es dialéctico. No se trata tanto de tener pues, muchos planes, muchos medios, muchos recursos, muchos argumentos, sino aprender a dialogar, aprender a amar. Y esto requiere como el espíritu de finura del que hablaba Pascal. Hay algunas cosas que requieren un espíritu de exactitud para ser muy eficientes y otros que requieren en cambio delicadeza y finura. Y voy a ejemplificarlo, este espíritu de finura al que lleva el amor, al que induce el Espíritu Santo si le escuchamos, voy a concretarlo en dos aspectos. Dos aspectos que son seguramente hacia los que el Espíritu Santo nos lleva, en general a todos, luego a cada uno le dictará cosas singulares, pero que nos lleva en general a todos y por los que por tanto está el futuro de cada uno de nosotros, el futuro de la civilización, de la humanidad en su conjunto, de la Iglesia. Y en primer lugar, la primera línea a la que nos conduce, a la que nos lleva, donde sopla el espíritu de amor es hacia la pureza de corazón. Es decir, buscar en todo lo que hacemos la gloria de Dios. Buscar a Dios, amar a Dios en todo lo que hacemos. Esto es algo que se contrapone al espíritu, no al espíritu de amor, sino al espíritu de conquista, a la eficiencia, a los esquemas de la economía y de la empresa tan habituales hoy. Al final también, aplicado a la propia vida interior y a la labor apostólica, al pelagianismo, esa herejía que confiaba en la eficacia de las fuerzas humanas, más de lo debido. Y además el pelagianismo, en la medida en que se admite, genera dos tipos de pelagianismos. Uno de tipo aristocrático, que es el de aquellos que confían en sus fuerzas y están orgullosos de lo que hacen y miran a los demás por encima del hombro. Y otro de tipo burgués, que es el de aquellos que también confían en sus fuerzas, pero ya han experimentado que no llega a ninguna parte y ya han renunciado. Al final, entre la persona tensa y la persona burguesada, que pueden parecer los contrapolos, sin embargo, hay un común denominador fundamental, que es la confianza en las propias fuerzas. Lo que les distingue es únicamente que uno confía mucho y el otro poco, pero los dos tienen en común el protagonismo de los puños, de las fuerzas. Y frente a esto está el sacrificio escondido, el amor que no ve nadie más que Dios y cada uno de nosotros. Frente a esa confianza de las fuerzas, se podría decir de una manera un poco provocativa que lo más evangelizador que existe es una sonrisa cuando estamos cansados, es dejar la mesa recogida cuando terminamos el trabajo, es levantarse a la hora exacta, es poner un pequeño sacrificio en cada plato de la comida, es el pequeño sacrificio que no ve nada más que Dios y cada uno de nosotros. Ese mundo interior bonito que hace que convirtamos las cosas en amor, que no trabajemos sino que amemos, que no descansemos sino que amemos, que convirtamos todo en amor. Eso es lo que nos va a llenar a nosotros de felicidad y lo que mueve el mundo y por donde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Quizá nos suene un decenario al Espíritu Santo escrito por una costurera de Carrión de los Condes, Francisca Javiera del Valle. Un decenario pues muy complicado, muy elevado, difícil. Esta mujer, ignorante, que no había ido al colegio, una costurera de pueblo, llevaba su diario y anotó cómo comenzó a tener ella vida espiritual. Y comenzó por lo que llamaba las primicias del día, que viene a ser lo que hoy también se denomina el minuto heroico. Se proponía levantarse a un momento exacto y ofrecérselo así al Señor. Y escribe que los primeros días se despertaba sobresaltada por si ya era la hora. Se ve que no tenía despertador y que tampoco debía ser muy temprana la hora prevista. Y que cuando conseguía finalmente levantarse a la hora que se había propuesto,
comprobó que el ratito de oración que solía hacer después le salía mejor. Y así descubrió que si durante el día ofrecía algún sacrificio al Señor, que Dios se lo recompensaba dándole hambre de Dios, como que la rondaba. Dicho en términos tenísticos, ahora que estamos en Roland Garros, como que la vida espiritual es una especie de partido de tenis, donde si enviamos una pelota al campo del Señor, Él siempre nos la devuelve. Pero a diferencia de Nadal y esta gente, no la devuelve difícil, a la esquina y fuerte, sino que es un peloteo muy amable, muy sencillo. Es un diálogo, donde solamente Dios y cada uno de nosotros conoce lo que pasa durante el día. Es la vida escondida con Cristo en Dios. Y en ese diálogo compartimos con el Señor lo bueno y también lo malo, nuestros actos de contrición, o sea, nuestras miserias. No somos perfeccionistas, sino que cuando no hemos sabido vencernos, cuando nos ha podido la pereza o la soberbia o lo que sea, interiormente entonces lanzamos al campo del Señor perdóname, Señor, mira qué poquita cosa soy, la infancia espiritual. Y si no me cuidas, si no me das tu gracia, pues lo haré todavía peor. Bueno, esto es una primera bomba atómica, esto es una primera para la evangelización, una primera respuesta a lo que el Espíritu Santo seguramente nos sopla. El espíritu de amor se manifiesta en primer lugar en esto, en convertir en amor todo lo que hacemos. Y en segundo lugar, y en último lugar, por poner los dos ejemplos que me parece que son fundamentales, el espíritu de amor nos impulsa, nos habla de amor al prójimo, el mandamiento nuevo, que dicho así sin más es imposible. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso nos supera absolutamente. Pero es que no es algo que tengamos que hacer una vez más con nuestras fuerzas. Así como el amor en lo que hacemos se opone al pelagianismo, el amor al prójimo, a todo prójimo, independientemente de que sea importante o nada importante, que piense como yo, piense lo contrario, se opone a un cierto gnosticismo, a una confianza en que yo, por el hecho de tener más formación, de tener mejores ideas, de tener unos juicios y ver las cosas seguramente con mucha claridad, pues soy superior a ese otro que en cambio se comporta mal o piensa distinto o no piensa, como ocurre hoy con frecuencia. No, es el amor al otro como Cristo. Y como en el caso anterior, esto es algo que es posible únicamente compartiéndolo con el Señor. Si el Espíritu Santo nos sopla y nos dejamos llevar por Él. Si le decimos que sí, es Él quien lo tiene que hacer en nosotros. No lo podemos conseguir con nuestras fuerzas porque ahí tendríamos un techo bajísimo. Entonces es imposible querer a ciertas personas que tienen un carácter muy distinto al nuestro, o que nos tienen mucha antipatía, o con los que somos incompatibles, en fin, cosas así. Solamente con la acción del Espíritu Santo en nuestra alma, dejándonos llevar por Él, somos capaces de verle con los ojos de Cristo, no solamente con los nuestros, y quererle no solo con nuestro corazón, sino también con el corazón de Cristo. Estamos en el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Una imagen evangélica que ejemplifica esto maravillosamente es, la hemos celebrado antes de ayer, hace muy poquito, la fiesta de la visitación. Cuando María recibe a Jesús en la Anunciación, dice que sí y concibe a Jesús, y la presencia de Jesús en María la llena de alegría. Y entonces va a visitar a Isabel, que necesita ayuda. Y en cuanto Isabel ve que llega María, percibe la presencia también del Señor y brinca en su vientre por la acción del Espíritu Santo Juan, el que será luego el Bautista. El Espíritu Santo se hace presente sensiblemente allí donde hay amor a cierto nivel. Así como una bombilla brilla únicamente a cierta intensidad eléctrica, pues igual el Espíritu Santo se percibe y actúa y conmociona a cierta intensidad de amor. No cuando somos correctos, cuando somos simpáticos, cuando somos más o menos amables. Y amar así no es buenismo, sino que es imposible. Igual que el ser felices
en el sacrificio oculto, en lo que hablábamos antes, tampoco humanamente es posible. O sea, no estamos hablando de buenismo. Y para subrayarlo, voy a leer un fragmento, un poco largo quizá, de la autobiografía de la más grande actriz que ha habido nunca en Hollywood, Katharine Hepburn, que en ese librito, en esa autobiografía titulada Yo, hablando de su relación no matrimonial con Spencer Tracy, escribe: me parece que descubrí lo que realmente significa la expresión te amo. Quiere decir que te pongo a ti y a tus intereses y comodidad por encima de mis intereses y comodidad porque te amo. Usamos esas palabras desaprensivamente. El amor no tiene nada que ver con lo que esperas recibir, sino con lo que esperas dar, que es todo. Yo amaba a Spencer. Para mí lo primero era él, sus intereses y sus demandas. Para mí no fue fácil porque decididamente era una persona muy yo. A él no le gustaba esto o aquello, yo lo modificaba. Tal vez se trataba de cualidades que yo personalmente valoraba. No importaba, las modificaba. Respecto a la comida, comíamos lo que a él le gustaba. Hacíamos lo que le gustaba. Vivíamos la vida que él quería. Hay una enorme diferencia entre el amor y la atracción. Por lo general, usamos la palabra amor cuando queremos hablar de atracción. Creo que son muy pocas las personas que realmente aman. Creo que la atracción es una relación mucho más cómoda. Jamás hubiera podido dejarlo, estaba allí y yo le pertenecía. Quería que fuera feliz, que se sintiera seguro, cómodo. Me gustaba atenderle, escucharle, alimentarle, hablarle, trabajar para él. Trataba de no molestarle, ni irritarle, ni fastidiarle, preocuparle o reñirle. Luché por modificar todas aquellas cosas que sentía que no le gustaban. Me parecía que algunas de mis más preciadas cualidades le resultaban irritantes. Las eliminé. Las reprimí tanto como pude. Cuando no estaba bien, hacia el final de su vida, los últimos 6 o 7 años, literalmente dejé de trabajar para acompañarle, para que no se sintiera preocupado o solo. Me llenaba de dicha hacerlo. Pintaba, escribía, estaba tranquila y esperaba que él viviese eternamente. No tengo ni idea de lo que sentía Spencer por mí. Él no hablaba del tema y yo tampoco. Simplemente pasamos juntos 27 años en lo que para mí era una situación de felicidad total. Se llama amor. Katharine Hepburn no era atea, no era atea. Ni siquiera estaba divorciada de un matrimonio anterior. Pero ¿cuántas personas conocemos que amen así? Se llama amor. Y ella misma tiene toda la razón cuando dice: creo que son muy pocas las personas que realmente aman. En la medida en que Katharine luego continuó viviendo mucho tiempo, hasta los 93 años, unos 25 años más después de la muerte de Spencer Tracy, solamente Dios sabe lo que habrá pasado con ella, pero aquí estaba actuando el Espíritu Santo, porque actúa en todas las almas, igual que en la naturaleza, no solo en los bautizados. En la medida en que secundamos al Espíritu Santo, porque lo tenemos en plenitud, a diferencia de los que no están bautizados ni confirmados, en la medida en que amamos así, en las cosas pequeñas, en lo oculto, en la medida en que amamos así a los demás, en esa medida hay un nuevo inicio. Eso es una bomba. Pero solamente cuando se llega a este nivel de amor. La primera manifestación de esto será la propia felicidad. Escuchaba hace unos días a un obispo de una diócesis española que a él no le preocupaba la evangelización, le ocupaba, pero no le preocupaba. Que la gente creyese o no creyese era su problema, que él era feliz. Y me gustó mucho primero porque era un poco provocativo, y eso está muy bien, y luego porque tiene toda la razón. Pero eso se entiende únicamente cuando se parte de la experiencia de la fe como relación personal con Cristo y felicidad. Entonces se desea no una especie de guerra cultural, sino que se siente ternura por toda una muchedumbre inmensa que no conoce a Cristo y que no saben lo que se pierden. Cuando
se tiene a Cristo como María cuando va a visitar a Isabel. Entonces uno es feliz y enseguida lo transmite a los demás y ahí aparece el Espíritu Santo que actúa y hay una nueva evangelización, un nuevo inicio. Bien, pues estamos en Pentecostés. Hay que empezar de nuevo y en lugar de, aunque tengamos que defender pues todo lo necesario, los legados de nuestros antepasados, por supuesto que sí, pero hemos de ser propositivos y sobre todo hemos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de amor, que nos lleve a convertir en amor todo lo que llevamos entre manos y a amar como Cristo, no como ama un cualquiera, no a ser pues como los demás, pero con una especie de manías pietistas por las que rezamos algunas oraciones, ¿no? San Juan Pablo II, en uno de sus viajes a Polonia, cuando todavía estaba bajo el dominio de la Unión Soviética, el día de Pentecostés celebró la Santa Misa ahí en la plaza de la capital y en la homilía, comentando ese preciosísimo himno del día de Pentecostés, la secuencia de Pentecostés, que da para muy buenos ratos de oración, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra, decía, envía tu espíritu y renueva la faz de esta tierra, decía. Bueno, ya vemos lo que ha pasado desde entonces hasta nuestros días, ¿no? Aquella Polonia y esta Polonia, ¿no? Cómo ha cambiado. Pues así cambiará el mundo en la medida en que nos dejemos llevar por el espíritu de amor, a amar por encima de las fuerzas humanas, de lo natural, en lo oculto, en lo que tenemos entre manos y a los demás sin distinciones.